Evangelio verdadero o anatema. Esta es la enseñanza número 3. Estas palabras del Evangelio verdadero o anatema están sacadas ahí de Gálatas, de la carta a los Galutyahu, Gálatas 1:6 al 9, donde dice ahí que hay un solo evangelio. El evangelio verdadero es el del Mesías verdadero, que pues le han llamado Cristo, pero es una palabra griega. De hecho, la palabra Mashiach pues es el que porta la unción, realmente. Bueno, entonces, el evangelio verdadero se basa solamente en la palabra de Elohim. Si vamos al libro de los Hechos, donde ellos estaban predicando al Mesías, vemos en el capítulo 4, en el verso 31 del libro de los Hechos, vemos que dice aquí la escritura de la santidad: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh. Le han estado llamando el cristianismo, el catolicismo y muchas sectas le llaman Espíritu Santo, pero no significa Espíritu Santo, porque es la palabra Ruach HaKodesh, es el poder de la santidad. Y todos fueron llenos del poder de la santidad, y hablaban con denuedo la palabra de Elohim. Hablaban con denuedo la palabra de Elohim. Vamos a ver más textos. Ahí mismo en Hechos, capítulo 5. Miren lo que dice: id y puestos en pie en el templo, y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice las palabras de esta vida. En el 6:2 vemos: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Ahí estaban ya pues buscando más hermanos que sirvieran con la palabra. Ya se habían convertido aquí pues más de 8,000 gentes. Ya era mucha gente. ¿Ve? Porque en el capítulo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 de los varones, aparte las mujeres y todas las demás que estaban ahí. Entonces, ¿qué anunciaban? La palabra de Elohim. Ir y anunciar de pie en el templo. Dice Hechos 6, del verso 7, y crecía la palabra del Señor, del Adón, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la emuná. Muchos de los sacerdotes, fíjense, de los que eran levitas. Muchos. Dice que Samaria recibió la palabra de Elohim. En el capítulo 8, en el verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh. Oraron por ellos. Ahí estaba iniciando llevar el evangelio verdadero a todas, primeramente a Jerusalén y a todas las naciones que estaban alrededor ahí de lo que era el dominio de la bestia terrible de los 10 cuernos, que era Roma. Era el imperio romano, no era los católicos, no era la religión católica, era el imperio romano. Y eso está ahí en Mateo 24. Dice: necesario, y será predicado este evangelio del reino en todo, y ahí dice oikonomía, aquí le pusieron en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones,
No, eran todas las naciones que dominaba Roma. Era todo el imperio romano. Tenían que llevar, todas las naciones que dominaban, tenían que llevar, dice, y entonces vendrá el fin. Eran 40 años. Eso del fin, eso se refiere al juicio contra la gran ramera, que está en Mateo 24, que la gran ramera viene siendo la Jerusalén antigua. No está hablando del catolicismo. El catolicismo no tiene nada que ver con la escritura. El catolicismo está fuera, igual que la mayoría de sectas. Están fuera, igual que el judaísmo también. Aquí estamos hablando, en esta enseñanza, de lo que estaban predicando, que estaban anunciando, el evangelio. Era lo que estaban haciendo. Hoy no hay evangelio. Hoy se la pasan los falsos predicadores en la mayoría de sectas, y los famosos predicadores hablando del dinero, del diezmo, de que tienes que diezmar, de que tienes que dar dinero para la obra del Señor, cuando esa no es la obra. Aquí todos estaban unidos, era un solo cuerpo, era un solo pueblo, y llevaban la palabra de Elohim. En el verso 25 de Hechos 8:25 del libro de los Hechos, miren lo que dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Elohim, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Llevaban el evangelio para que recibieran todas las cosas que están dentro del evangelio, todas las cosas, o sea, que pertenecen a la vida y a la santidad. Todas las cosas tienen que recibir, todas las promesas. Dice que Pedro predicaba en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿De qué estaba hablando Pedro? Leyendo todo el capítulo 10 nos damos cuenta de todo lo que estaba ahí, cuando llegó ahí con Cornelio, y todo lo que le mandó el Abba a través de su Ruach HaKodesh. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, tenían que llevar la verdad. Y pues Elohim no hace acepción de personas. Y ahí está hablando, dice, y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, con Kefa, se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh. Es el poder de la santidad para poder hablar su palabra, anunciar la palabra de Elohim. Anunciaban. Dice que los gentiles recibieron la palabra de Elohim en Hechos 11:1. En el 42 del libro de los Hechos, capítulo 10:42, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. Su Memra, que para muchos ahorita todavía no la entienden, y poco a poquito vamos a ir aquí hablando de todo esto, para que quede con claridad. La Memra, que le llaman falsamente palabra, o verbo, o logos, o dabar, no tiene nada que ver con eso. Porque la palabra Memra se refiere a la corporidad del Abba, a lo que habita ahí en la corporidad. Es todo el poder, toda su sabiduría, toda esa plenitud ahí está en la Memra. Entonces, la Memra viene siendo, pues, la expresión divina, lo que hace que se hagan las cosas. Es un poder inmenso que se hace realidad lo que él habla. Entonces, por eso, como él es el creador de los cielos y la tierra, y a través de su Memra, o sea, de la expresión divina, pues es algo muy grande. Entonces, de eso hablaban.
de que esa membra que contiene en el reshit, que viene siendo su corporidad para el sacrificio, las primicias, toda esa cosa, entonces de eso anunciaban al pueblo, anunciaban todas las virtudes de la en Mashiach, anunciaban todas las cosas verdaderas. Es lo que dice Hechos capítulo 13. Ellos entonces enviaron por el Ruach HaKodesh, enviados por el Ruach HaKodesh, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, en el verso 4, en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Elohim en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Anunciaban la palabra primeramente con los judíos, porque el evangelio es poder de Elohim para salvación. Por eso dicen, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim para salvación. Hoy no hay evangelio. Hoy son diversiones, son pasatiempos, son fábulas, hablar del pastor, hablar de no sé qué. Y hoy hay demasiado engaño, demasiado engaño. Aquí están hablando de la palabra de Elohim. En el verso, capítulo 13 también ahí, en el verso 15. Y después de la lectura de la Torah y de los profetas, después de haber hecho una parashá y una haftará, o sea, una porción de la Torah y una porción de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Ahí empieza a hablar la palabra de Elohim. Empieza a hablar todo lo que estaba allá. Fíjense, ya habían leído la Torah, o sea, a Moisés y a los profetas. Y no tenía nada. Nomás era una costumbre de estar leyendo y leyendo. Una parashá, pues son 54 parashots en el año, y lo dan vuelta otra vez, y otro año, y otra vez, y otro año, y otra vez. ¿Ve? Y aquí Rab Shaul, en el verso 26, ahí mismo en el capítulo 13, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Elohim, eso está hablando de los de afuera. Dice, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Es la palabra de Elohim, es la palabra de verdad. Era lo que estaban predicando. No estaban como una rutina de 15, 20 minutos cada domingo, o van los miércoles en la noche, van los viernes otra vez, como los adventistas, y luego van los sábados, les leen la misma rutina, pedacitos de Elena G. de White, y eso es lo que pasa, y no hay evangelio. Y hablan más del sábado, del Shabbat, y no hay evangelio. Dice, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Bueno, era lo mismo que decían en el 5:20 del libro de los Hechos. Dice, ir y puestos de pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida. Todas las cosas. Dice, a ustedes es enviada esta palabra. Está hablando ahí con los judíos. Estaban en una sinagoga. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yahushua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días del Shabbat, las cumplieron al condenarle. Hicieron lo contrario, y entonces cumplieron las profecías que estaban allá. Las cumplieron. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. No lo quisieron de rey. No lo quisieron de rey. Es como la parábola que está ahí de las 10 minas, de las minas. La parábola de las minas, eso está ahí en Lucas capítulo 19. Ahorita me acordé de esto porque estos ellos pidieron que se matase al Mashiach,
y dijeron, no tenemos más otro rey que al César. El César era el rey de ellos. Y eso lo podemos comprobar ahí en Lucas 19, en el verso 11, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yahushua y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban que iba a arreglar todos los problemas en el primer siglo, iba a establecer el reino y él iba a ser el rey, así de esa manera. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Tenía que ir allá, ya había cumplido aquí su sacrificio, pero ellos no lo comprendieron así. Y les daba las parábolas, les hablaba por parábolas, pero su entendimiento estaba entenebrecido. Por eso dice ahí, ¿ve? Pues yo digo que todo el que tiene, se le dará, los que lo recibieron. Mas el que no tiene, o sea, el que no tiene, pues es el que no lo recibió. Aún lo que tiene se le quitará. ¿Ve? No tenían al Mashiach, y lo que tenían se les iba a ser quitado. Les iba a quitar todo, toda la ciudad con todo y reino, con todo y todo, con todo y el templo. Y también aquellos mis enemigos. Eso de mis enemigos son todos los que lo rechazaron, los que no lo quisieron. ¿Qué dice Lucas más atrás? Mire, ¿qué pasa con el rechazo? ¿Qué sucede? Lucas 10, verso 16. El que a ustedes oye, el que oye la palabra de Elohim, en ustedes, a mí me está oyendo. ¿Ve? Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. A mí también me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjese nomás. Por eso está hablando, dice, también aquellos mis enemigos. Aquí está hablando el Mashiach, pero está hablando el Abba en él, conforme a Hebreos 1:2. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y él no hablaba por su propia cuenta. Lo que hablaba el Abba era lo que hablaba el Hijo. Lo que le mandó a que hablara, eso fue lo que le mandó. Lo que hablaba el Abba, hablaba la Memra, que estaba cubierta como un ser humano. Entonces está hablando la palabra, el mandamiento del Abba, que es vida eterna, que es arrepentimiento, que es perdón de pecados, que es salir de las tinieblas, nos rescata hacia la luz. Son todas esas cosas que les estaba dando. Es todo el tesoro. Dice, tenemos un tesoro en vasos de barro, como dijo Rab Shaul. Entonces aquí están los enemigos. Y dice que no querían que yo reinase sobre ellos, porque ellos escogieron rey. Pensaban que el reino se iba a manifestar ahí. Es lo que está hablando aquí en las minas. Entonces les dan todas las cosas, todas las promesas, todas las cosas que pertenecen a la vida en reverencia, a la vida santa, a la santidad. Eso lo encontramos en la segunda carta de Pedro. Miren lo que dice Pedro, porque Pedro andaba predicando ahí la palabra de verdad. Entonces Pedro está hablándole. Miren lo que dice aquí. Pedro les está predicando, mire, aquí le está predicando. Pedro, apóstol de Yahushua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así lo dice en español. Ahorita no me voy a meter en los nombres. Ahorita le estoy dando lo que estaban predicando, que era la palabra de Elohim. No hay nada de cositas que predican en las iglesias y tumban a la gente y las untan con aceite. ¿Qué es que tanta cosa? Y unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa. El judaísmo hace una cosa y no predican el evangelio. El cristianismo acá, cada quien hace lo que quiere. Las demás sectas, cada quien hace como quiere. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Por eso dice, anuncien todas las palabras. Mire, eso está en el 5:20. Todas las palabras de esta vida. La vida. Al autor de la vida, dice, mataron al autor de la vida. Eso lo dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Entonces, todo era en relación, era para el pueblo de Israel,
para las ovejas perdidas, para las 10 tribus perdidas, que estaban perdidas, para todos los extraviados, para los expatriados. Dice, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Iban a las sinagogas, primero los judíos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Elohim para salvación. Primeramente para los judíos y los otros, los griegos. Ya los perdidos, los extraviados estaban allá, que son los gentiles. Gentiles significa no circuncidado. Perdió la identidad, el incircunciso. No los querían, les llamaban perros. Y dice que Samaria recibió con mucha solicitud la palabra. Y luego en el verso 44 del libro de los Hechos, capítulo 13. Pero le estaba leyendo aquí, 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí donde dice santidad, donde dice la piedad, se llama la palabra eusebeia. Eusebeia, es de griego. La palabra vida es la palabra zoe, de griego. Estas cartas están en griego. Y está hablando de todas las cosas que pertenecen a la vida eterna. Ahí dice vida nada más porque en el contexto hebreo no se dice vida eterna. De hecho no existe eso. Nomás que acá le pusieron vida eterna. No, al decir vida, es vida eterna. La vida es eterna, la vida no se acaba. La vida no puedes matar, la vida. Porque la vida es Él. Y nos sostiene, Él nos está dando vida. Él tiene el hálito del género humano, en su mano. Eso lo dice Job, capítulo 12, verso 10. Yo todo lo que le hablo tiene que estar escrito. Entonces, dice acá, en el verso 4, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas eran dadas por el Ruach HaKodesh, por el poder de la santidad, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es aquel? Es el Abba. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de un siglo malo, dice Gálatas 1:4. Nos rescató de un siglo malo, de toda esta maldad que existe en este mundo. Por eso es necesario predicar la palabra de verdad para que la gente se entienda, se salven. Por eso nos está dando, como eso de las minas, nos está dando, pues, es algo tan grande que lo que nos está dando, y esto entonces no lo podemos nomás guardar, o a la gente se le olvida y no da fruto. Por eso dice, toda rama que no dé fruto será cortada. Por eso está hablando ahí en Lucas 19, está hablando de... Dice, también aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. No está hablando literal, está hablando de que iban a ser juzgados conforme a sus obras. Entonces, por eso aquí, conforme nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad. Nos da todas las cosas. Ahí están. Todo el evangelio completo de todas las promesas y todas. Dice, y mediante todas esas cosas, por eso está hablando ahí Pedro, 2 de Pedro, mediante todas las cosas que nos da, dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado precios, por medio de las cuales, ¿de cuáles? De todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a la eusebeia. Nos han sido dadas por su divino poder. Por medio del Ruach nos da todas las cosas que pertenecen a la vida. Por eso necesitamos del Ruach para poder saber a qué nos ha llamado. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Necesitamos el conocimiento del evangelio, el conocimiento de todas las cosas.
para recibir, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales y por medio de todas las cosas que nos da, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en este mundo, toda la concupiscencia del ser humano, habiendo huido, dice ahí. Es algo tan grande que nos dan las cosas. No, hoy nomás se le predica cualquier cosa, cualquier ideas, cualquier cosa. Ahí está hablando de los judíos, en Lucas, la parábola esa. Ahorita entré en esa parábola porque es parte de lo que estoy hablando, de la responsabilidad que nos da. Al recibir la palabra, no es que arrepientas y que no sé qué y Dios te perdona. No, es todo el Evangelio. Dice Hechos, miren lo que dice Hechos. En Hechos hay muchas partes donde dice la palabra de Elohim. Hay muchas partes, vamos al capítulo 14. Miren lo que dice. En el 13:44 dice, y el siguiente día de Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Entonces la palabra de Elohim es la palabra de verdad, es el evangelio de vuestra salvación. Ellos iban y predicaban el evangelio. En el 14:1 aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, fíjese, de los dos, judíos y griegos, porque la palabra es para los dos, primeramente para los judíos. Mas los que no creían, pues se excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia es que todo es por gracia. La palabra de Yahushua, el evangelio de Yahushua es que está hablando de él. Está hablando de quién es Yahushua y el crucificado, o sea, su corporeidad. Son las dos partes, el Abba y el Ben. De eso está hablando. Yahushua es el Abba y el Ben es el crucificado. Pero es uno, no son dos, porque es el mismo. En el 15:7, miren lo que dice. Hechos 15, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió a los gentiles, oyeran por mi boca la palabra del evangelio y exhibieran. Aquí dice creyeran. La palabra creer no existe. Esa la inventaron. En el 15:35 del libro de los Hechos hay muchos textos sobre la palabra. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Adón y anunciando el evangelio con otros muchos. Fíjense lo que dice ahí. En el 15:36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Adón para ver cómo están. Y van y les daron otra vuelta. Pero no estaban haciendo iglesias como las de hoy. No, le estaban hablando a los judíos y a los de afuera, a los incircuncisos y a los circuncisos. De hecho, Pedro fue a la circuncisión y Pablo fue enviado a la incircuncisión. Eso lo dice ahí en Gálatas. Ahí donde anuncia que el evangelio verdadero nomás hay uno y no puede ser cambiado. Si es otra cosa, es anatema. Y mire cómo anda la mayoría de gente en anatema. ¿Ve? Dice, no que haya otro,
sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mashiach. Nomás hay uno. Ahora, se han metido infinidad de cosas que no, que el evangelio del Mesías, es grecorromano y que era de los griegos y que Zeus también nació de una virgen y que no sé qué, y empiezan a meter ideas. Por eso es parte de la obra de Satanás, que ha logrado ganchar a mucha gente, pero hay demasiadas pruebas, sobre todo en el Tanaj, para demostrar que el evangelio es genuino y es bueno. Es el bien de Elohim. Es el bien de Elohim. Dice el capítulo 16 del libro de los Hechos. Miren lo que dice. Y un Shabbat salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, un Shabbat. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Está hablando aquí, mire, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un Shabbat salimos fuera de la puerta, ¿ve? Lo que está hablando ahí. Hay que leerle para atrás y para adelante. Todos los viajes que hacían y a donde quiera que iban. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo, y el Adón abrió el corazón de ella. Estaba oyendo la palabra de verdad, el evangelio. Siempre llevaban el evangelio. Y luego le voy a dar una lista de cosas, de todo lo que es el evangelio completo, todas las cosas, todas las promesas, todas las profecías, todas las cosas que están en el evangelio, que la mayoría de gente no lo ha recibido. Entonces, no son salvos. Y mucha gente ya se bautizaron, y traen un Jesús, un Yeshua, un Yahushua, no sé qué traen, y no cambia nada, porque no han recibido la palabra de verdad. Y ahí dice, y fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Y dice nomás. Pasaban cosas maravillosas cuando recibían la palabra de verdad. En el capítulo 17, en el 2, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ahí se hizo un alboroto, ahí un problema que se armó. Donde había una sinagoga de los judíos. Primero iban a los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 Shabbats discutió con ellos. Acuérdense que Shabbats no es reposo, y no es un día de descanso, ni es nada de eso, no. Shabbat es otra cosa, y después, en estas enseñanzas, hoy vamos en la número 3, poco a poquito, vamos a ir cada semana a una enseñanza para que todo se aclare conforme a la Escritura, y para que vea que no vino a hacer ninguna nueva iglesia, ningún nuevo pueblo, no. Son todos los judíos que se convirtieron y los gentiles. De ahí arranca, desde el primer siglo, con un solo evangelio y no otro. O sea que el evangelio que se predica hoy tiene que estar de acuerdo con el del primer siglo. Exactamente igual, lo mismo. No le agregues, no le quites. Y por 3 Shabbat discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, no una nueva revelación, no, ya se les había revelado todo ahí, que era necesario que el Mashiach padeciera y resucitase de los muertos, y que Yahushua, a quien yo les anuncio, decía, él es el portador de la unción. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Rab Shaul y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Se convirtieron muchos ahí, como quieran. Dice no pocas, o sea, muchas mujeres también, nobles.
Por eso el verdadero evangelio está en la Torá, en los profetas y en todos los escritos sagrados. O sea, todo el Tanaj, ahí está el evangelio. Y era lo que estaba predicando aquí. Pero con la revelación máxima de la Abba, para dar a entender que lo que estaba escrito, ahí estaba con ellos, en persona. Se estaba revelando el Mashiach. Y luego dice que llegaron ahí hasta Berea. Entraron en la sinagoga de los judíos, un Shabbat. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Las escrituras nada más era el Tanaj, el Antiguo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento. ¿Ve? En los siguientes años se fueron escribiendo y se revela, en esos 40 años hasta el año 67, ahí se le revela a Yohanan todo el Apocalipsis. Y luego les dice ahí, pronto van a suceder las cosas, pronto. La mayoría de gente se le ha pegado que fue en el año 96. Pero en el año 96 ya pasó Apocalipsis. Ya quedaron las bases para conversión. Entonces, Apocalipsis fue antes de la gran tribulación, para que la gran tribulación esté dentro de Apocalipsis, es lo que está ahí. Toda la copa de la ira, todas las cosas que estaban ahí. Pero eso vamos a entrar después a dar explicación de Apocalipsis. Hay muchas cosas que hay que atender en estos estudios. Ahorita es nada más como leche espiritual, para que entienda que lo que predicaban, aquí no hay predicaciones de otra cosa más que hablar del reino de los cielos, del evangelio del reino, el evangelio de la gracia, que era lo que hacía Rab Shaul en Hechos 20. Pero de ninguna cosa hago caso. Le estaban profetizando que lo iban a golpear y lo iban a encarcelar y hasta lo iban a matar. A su tiempo, claro. El Ruach HaKodesh le daba testimonio que le esperaban prisiones y tribulaciones a Rab Shaul. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí, o sea, el servicio, el servir al Señor, Yahushua, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Elohim. Todo es por gracia, el evangelio de la gracia, lo que dice Hechos 20. Ahí estaba Apolos en el capítulo 18, ¿ven? Y era poderoso en palabra, este señor, este varón, y era varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ahí estaba Apolos, era el natural de Alejandría. Eso lo dice Hechos en el 18, verso 24. Ahí predicaba en Éfeso. Dice que había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Todavía le faltaba. Entonces lo agarraron Priscila y Aquila, era una pareja, unos esposos, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Elohim, que es la palabra de Elohim. Todos estos sinónimos, que el camino de Elohim, la palabra de esta vida, todas esas cosas es el verdadero evangelio. Son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a la vida santa. Y de ahí vienen todas esas promesas. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían exhibido la emunaj, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, fíjese, demostrando por las escrituras que Yahushua Hamashiach
que Yahushua era el Mashiach, era el que portaba la unción. Él no fue ungido así literal, como cualquier ungido que ungieron allá, no. Él es la unción verdadera. Él es el Ruach, Él es el poder de la santidad. Dice Hechos, mire lo que dice Hechos, me gusta la palabra aquí. Así crecía y prevalecía poderosamente, o sea, lo que está diciendo ahí es la palabra, cuando dice crecía, es la palabra aujano, del griego aujano, es que está medio complicada la palabra, aujano. Y el mensaje verdadero del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto, es lo que quiere decir, porque es la palabra aujano, lleva X, aujano, auxano, se puede pronunciar, pero es griego. A mí no me importa la pronunciación, ni importa hablar griego, lo que importa es o sea, lo que significa, el significado de las palabras, eso es lo importante. Que entendamos que lo que nos está dando es una gran responsabilidad. Y llevar el Evangelio verdadero. ¿En qué hablaban el Evangelio? Miren, ¿en qué lo hablaban? Miren lo que dice la primera carta de Tesalonicenses. Miren lo que dice. Dice, pues nuestro Evangelio, el capítulo 1, verso 5, pues nuestro Evangelio, nuestro bien de Elohim, no llegó a ustedes en palabras solamente, o sea, nomás palabras, como se predican cualquier palabra, no, sino también en poder, en el Ruach, en el poder de la santidad, y en plena certidumbre, como también saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Ruach HaKodesh, del poder de la santidad. ¿Ve? Eso era lo que recibían. Y había muchos problemas. Y mucha gente se estaba... Por eso Rab Shaul llegaba, ¿y qué decía? No venía con palabras persuasivas de humana sabiduría, con palabras sofisticadas, no, hablaba la palabra del Señor exactamente. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach y de su poder. Por eso, el reino de los cielos no son palabras, sino poder. Por eso dice que el Evangelio es poder, porque es por medio del Ruach. Se tiene que predicar por medio del Ruach. Mira lo que dice acá. Primera de Pedro, mira lo que dice. A esto se le reveló, ¿a quién? A los profetas. Allá, a Yirmeyahu, a Yeshayahu, a Daniel, a Yehezkel, a Oseas, allá todos ellos. Que no fue para ellos, que no era para ellos, sino para nosotros. Y ellos administraban las cosas que ahora les son anunciadas, por los que les han predicado el Evangelio, por medio del Ruach HaKodesh enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ven? El Ruach HaKodesh que recibieron ellos, hablaba la palabra de verdad en ellos. Por eso el Ruach HaKodesh es el que habla siempre. ¿Por qué les dijo aquí? Mira lo que dice Mateo. Mateo 10, mira lo que dice. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Ruach, el poder de vuestro Padre que hablan ustedes. Mateo 10:20.
Segundo de Samuel 23:2 dice, ha hablado el Ruach de Yahu por mi boca, por medio de mi boca. Segundo de Samuel 23:2 es David, el profeta David. En Lucas 12, miren lo que dice. Porque el Ruach HaKodesh les enseñará en la misma hora lo que deben de decir. ¿Ya ve? Hoy no. Hoy es el ser humano inventando tantas ideas y luego hay demasiados videos y demasiada basura por todos lados. Dice aquí, porque el Ruach HaKodesh les enseñará en la misma hora lo que deben de decir. Es el Ruach HaKodesh. ¿Qué dice acá, mire? Hechos. Entonces, Pedro, o sea, Kefa, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿ve lo que está hablando? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál nueva iglesia? ¿Cuál iglesia católica? ¿O qué no sé qué, que fundó una iglesia católica? ¿De dónde? ¿Con qué demuestran? ¿Con qué demuestran tanta secta y tanta iglesia católica y tanta cosa? ¿Con qué? Iglesias cristianas por aquí, por allá en las esquinas, templos y altares y no sé qué tantas cosas, brujerías y adivinaciones y gnosticismo y misticismo y esoterismo, pare de sufrir y no sé qué. Todo eso que yo le digo es falsedad. Por eso lo que está aquí es el mismo pueblo siendo llamado por medio del Ruach HaKodesh. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahushua de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, por el poder de la santidad que estaba sano. Este Yahushua es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Ellos eran los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es la que sostiene pues todo el edificio, porque es la cabeza del ángulo, es la principal, es la roca cuya obra es perfecta. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Yahu, Yod Hei Bab Hei. Es en el único nombre donde hay salvación. En el primer siglo no existió ningún Jesús. Jesús vino existiendo acá por 1800, por acá. Pero en el primer siglo no había ningún Jesús, porque no había J. La J la inventaron en el 1537. Vaya, investigue, vaya, busque. Entonces hablaban por medio del Ruach. Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, hablaba Pedro. ¿Qué hacía Esteban? Mire, Esteban, en el 6:10. Ahora, dice, Yahushua le dijo que el poder de la santidad en ellos era el que iba a hablar. Fíjese. Y entonces, ¿por qué dice que él era el que les iba a decir qué hablar? Si él se había ido. No se fue. Dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes en el Ruach. Cuando envía el Ruach, el cuerpo de él va hacia arriba para ser glorificado. Y su cuerpo ya entra en la eternidad. Fue formado en el vientre de Miriam. El cuerpo tiene un principio. El cuerpo. Pero la sustancia que está formado ese cuerpo, la sustancia es eterna. Por eso él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces fue hecho con una sustancia eterna. Que al formar el cuerpo, esa sustancia que se desbarató y se hizo humano, no, claro que no. Claro que no.
Miren lo que dice Lucas. Miren lo que dice Lucas. (21:15). Miren lo que dice. Iban a pasar por una gran tribulación, iban a pasar por tantos problemas porque venía el juicio sobre la gran ramera, y eso le está hablando lo que iba a pasar. Mirá que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. ¿Ve? Tenían que estar pues muy preparados, despiertos. Dice, no se duerman. Todo eso es parte del Evangelio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué dijo allá que era el poder, el Ruach HaKodesh de vuestro Padre? Miren lo que dice el verso, le acabo de leer el 14. Lucas, le leí el verso 8 también. Lucas 21:8. ¿Ve? ¿Qué dice aquí? Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Fíjense todo lo que le estaba diciendo. ¿Ve? Los preparó para llevar el evangelio. ¿Ve? Por eso tenían que dar fruto. O sea, multiplicar eso que les iban a dar, que les iba a dar. Por eso dice que la palabra se multiplicaba. ¿Ve? Eso era lo que estaba ahí. Dice el verso 15, Lucas 21:15. Fíjense todo lo que le estaba diciendo. Lo puede leer todo ahí para que... Yo nomás estoy leyendo partes para completar lo que le estoy hablando de esta enseñanza, que es la número 3. Luego es primero Elohim, para el otro fin de semana viene la número 4 y así. ¿Ve? Para que usted vaya entendiendo que lo que se predica hoy no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Nada. Son ideas de pastores llenos de carnalidad, llenos del mundo, llenos de tanta cosa. Dice el verso 15, miren lo que dice. Lucas 21:15. Porque yo, dice yo. ¿Quién está hablando ahí en él? Es el Abba. El Abba está en él. Porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Por eso dice retenedor de la palabra fiel del verdadero evangelio, retén la palabra de Elohim. ¿Para qué? Para que puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen por medio del Ruach. ¿Se da cuenta? La cual no podrán resistir ni contradecir. Eso le pasó a Esteban en el capítulo 6, verso 10. Y Esteban, lleno de gracia y lleno del Ruach HaKodesh, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso pasó primer siglo. Entonces levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, judíos, eran judíos, y de los de Cirene, de otras sinagogas, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, o sea, contradiciéndolo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Ruach con que hablaba. Dice el verso 10. Le acabo de leer el 6, 8, 9 y 10. Capítulo 6, verso 8, 9 y 10. Y miren lo que le pasó a Esteban. ¿De qué hablaba Esteban? ¿Qué palabra hablaba que no podían resistir? Lea el capítulo 7, que pronto va a venir en todo esto, toda la explicación completa de qué hablaban. Hoy no se ha predicado el evangelio. Mire, yo a través de los tiempos asistí a muchas iglesias, a muchas. En algunas estuve como si fuera parte de ahí de ellos, pero no. Yo predicaba ahí con los bautistas, daba enseñanzas, estuve con los adventistas, con los pentecostales, con los evangélicos, con mucha gente. Nunca me dieron un evangelio. Nunca. Nunca recibí ningún evangelio.
puras mentiras, puros inventos, y que te voy a profetizar, y que te voy a no sé qué, y que tú nomás declara, y que yo decreto, y que yo establezco, y que yo ordeno, y que yo... Oye, ¿qué es eso? ¿Quién inventó tanta atrocidad? Todo eso es anatema. Todo eso es anatema. Si usted quiere servir, alabá, cuando usted ya recibe la palabra de verdad, que no proviene de ninguna denominación, de ninguna iglesia, de ningún catolicismo, no se meta con el catolicismo, con todas las ideas de ellos y tanta cosa. Toda esa santidad que según ellos profesan y tanta cosa, no sirve. Todos esos mandamientos de hombres, ideas del hombre, inventos que hacen a través de los siglos. Estaba yo leyendo un escrito por la internet de un santo católico que se llama San Charbel. San Charbel se escondió para no pecar. Se escondió. Es como el que se va a un monasterio para no pecar, o un monasterio pues es como un convento, una cosa, hay varones, hay de varones y hay de mujeres, y están ahí, sí, pero no cambia la persona, no se convierte porque está en la mentira. ¿Quién inventó todas esas cosas? En el año 1300 se empezaron a inventar los conventos, es como en el siglo XIII. Fíjese, durante 1300 años después del Mashiach nunca hubo esas cosas. Nadie hizo eso en la Biblia. No hay sustento bíblico para nada de eso. Y que el purgatorio y que no sé quién y que el celibato y que no sé qué. Los sacerdotes, si fueran bíblicos, se casarían, tuvieran su esposa y sus hijos. Una mujer dedicada a las cosas de Elohim. Pero no. No, por eso pasa lo que pasa, por eso. Tantas atrocidades. Ese señor San Charbel se escondía en un cuarto oscuro, ahí se encerró para no pecar. ¿Pero quién dijo que se encerrara? Mire lo que manda, mire. Fíjese lo que manda. Filipenses, capítulo 2. Todo está en la escritura de la santidad. Por eso se debe de predicar la palabra de verdad. Es la palabra de vida. Y aquí dice, mire lo que dice, fíjese bien. Dice, porque Elohim es el que en ustedes produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer, el deseo de hacer, ¿ve? Y el hacer, Él lo produce. Por eso si está el Ruach, pues te van a dar los kilos de plata, era lo que es lo que se refiere a las minas, ¿ve? Y pues se va a multiplicar, pero no está hablando de cosa material, está hablando de algo, de la divinidad de las cosas divinas son las que nos da, ¿ve? Pero eso de ir a encerrarse a un lugar, no, Él te da el querer como el hacer. Para servir tenemos todo este mundo, y mire dónde hay que servir, mire, fíjese bien, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha. ¿En dónde? ¿Encerrados allá en un cuarto? ¿Encerrados por allá? ¿Para no pecar? No. Mire bien dónde hay que ir. Fíjese bien. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, ¿en medio de dónde? En medio de la gente, el montón de gente maligna, en medio de una generación maligna y perversa. En el primer siglo la generación que había allí eran los fariseos, y los saduceos, y los sumos sacerdotes, los escribas, todos los de la élite de arriba, los del Sanedrín, todos los ricos, toda la gente de arriba, que aplastaba a los de abajo, les ponían cargas. Por eso decía, vengan a mí. ¿Quién? Los pobres.
¿Mm? Los pobres de espíritu, los humildes. Vengan a mí. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes van a resplandecer, porque ustedes son la luz del mundo, como luminares en el mundo. Y aferrados, afirmados, asidos de la palabra de vida, para que en el día del Mashiach yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Por eso el fruto, toda rama que no da fruto, usted puede llevar el testimonio vivo y verdadero a los demás, con su vida, con sus palabras. Yo oigo a alguien que dice, ay, Dios te bendiga. Permítame, ¿cuál Dios? ¿Cuál de tantos? ¿Ve? Yo donde quiera, mire, estaba comprando unas cosas en una farmacia, ¿ve? La cajera, ¿quién sé qué se le cayó? Dice, ay, my God, ¿quién sé qué? Permítame, la palabra God, ¿a qué se refiere? Pues a Dios. ¿Cuál Dios? Y como no había gente ahí atrás de mí, volteé para atrás, no había gente, aproveché el tiempo. 5 minutos, le hablé, le sembré una semilla. ¿Ve? ¿Ve cómo eso es servir? Podemos servir en todas partes, pero llevando la palabra de Elohim, la palabra de verdad, la palabra de gracia. ¿En dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de este mundo que va al revés, en medio de un mundo al revés. ¿Mm? Me encuentro un agente, un policía que vive ahí en unos apartamentos, que en una casa donde voy a hacer trabajos, del Border Patrol, alguien, el que sea, u otras personas que me encuentro, uno que trabaja en oficina o no sé qué, yo les hablo. Llego a cambiar ahí, a hacer un trabajo, una cosa, les hablo. Yo no pierdo el tiempo. Yo les hablo. Llegaron unas gentes a ver, para rentar un apartamento y a mirar cómo estaba ahí. Y ya para cuando acordé ya andábamos hablándole la palabra. Dijo, vivimos ahí cerca de una iglesia. Dije, de las iglesias falsas. Y me agarré de ahí. Y ya le cambié la plática. ¿Se da cuenta? En medio. No dice que nos fuéramos de este mundo, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Así que hay que pedirle a Alabá que nos libre del mal siempre. ¿Ve? ¿Qué oraciones hacían? ¿Para llevar qué? Mire lo que hacían, mire. Fíjese bien. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Ruach. Así que el Ruach es el que va a pedir. ¿Qué va a pedir el Ruach? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por todos los hermanos y hermanas, por la familia de la Emunaj. Y por mí, dijo Rab Shaul, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿De qué hablaban? ¿Qué pedían en oración? ¿A poco la gente pide cosas de estas? Las oraciones son gracias por la vida, y gracias que no sé qué, y que te vaya bien, y que todo te salga muy bonito. Y feliz Semana Santa, o no sé quién, y óigame, eso no tienen, eso es anatema. Pare de sufrir. ¿Quién dijo que pare de sufrir? Si es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim, pero habían recibido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y recibieron la emunaj. La emunaj viene por el oír, y el oír. Así que cuando oye la palabra, el Padre le abre el oído a la persona. Estaba atenta y recibió. Que dice que le abrió el oído ahí en el libro de los Hechos. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Estaba oyendo. La emuná viene por el oír, pero el oír viene a través de la palabra de verdad, de las promesas, de las cosas santas, de las cosas que pertenecen a la vida. Y dice nomás.
Eso es lo que tenemos que hacer. Así que, mis amados, la palabra de verdad es lo que se tiene que predicar. No puede ser algo diferente al primer siglo porque nos metemos en anatema. Porque ahí lo está diciendo en Gálatas, capítulo 1. Estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado. Le está hablando a los judíos de ahí. Primero iban con los judíos. ¿Por qué? Porque Pedro había sido enviado. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Eso lo dice Gálatas 2:7. Ahí está todo. Todo lo que yo le hablo, ahí está. ¿Ven? Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es el mismo Ruaj. Estaba sorprendido porque se alejaron, porque vinieron otros, que no, que hay que circuncidarlos y hay que hacer esto y que no sé qué. Estaban extraviados, estaban incircuncisos. Ya habían perdido la identidad, pero el Mashiach vino y los llamó. Te llama a través de un verdadero evangelio. Eso lo dice segunda de Tesalonicenses 2:14. Dice, a lo cual fueron llamados por el evangelio. Entonces el evangelio es un llamado celestial. El llamado celestial es que para que recibas al Mashiach. Son muchas cosas del evangelio que tienes que recibir. Pero se puede recibir. Las predicaciones aquí eran largas. Aquí empezaban muy temprano en la mañana el Shabbat. Y luego dice que se acabó el Shabbat y había muchas lámparas. Y Rab Shaul, como se iba a ir al día siguiente, que era el primer día de la semana, alargó el discurso hasta la medianoche. Se cayó el muchacho de arriba, Eutico, el de arriba se cayó y se mató. Vino Rab Shaul con el poder de la santidad, se puso sobre él y resucitó otra vez. Vámonos. Y siguió predicando hasta que se fue, hasta el alba. Fíjese cuántas horas predicó. Les dio un evangelio. Ahorita no, dice, este audio está muy largo. Yo quiero audios de 1 minuto y que me hagan reír, que me hagan... Así vamos a estar riendo allá en el lago de fuego. Es lo que va a pasar. Así vamos a estar riéndonos allá. A ver si es cierto. Mis amados, por hoy ha sido esta enseñanza, la número 3. Primero Elohim, esta semana, este fin de semana, viene el número 4. ¿Ve? Entonces, póngale atención a todas estas cosas, haga apuntes, haga bases, todo está con la escritura. Yo no hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Así que no ande siguiendo a Benjamín, siga la palabra de verdad. Mi nombre es Benjamín Muñoz. Estoy para servirles. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa, pues hágamelo saber. O quiere dialogar conmigo, platicar, pues mándenme un audio y yo le mando otro audio y así nos comunicamos. Yo me comunico con mucha gente y estoy para servirles siempre. Estoy en la mejor disposición. Yo no estoy para contender o para estar enojado con nadie. No, estamos para ser reconciliadores, para que se reconcilie con la verdad. Así es. Que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición y nos abra los ojos del entendimiento para conocer al que es verdadero, al verdadero Elohim y la vida eterna que es Mashiach. Así es, mi número de teléfono es el 956, de aquí del sur de Texas, 956-789-6895. Que la paz del Abba, del Eterno, esté siempre con todos ustedes. Shalom para todos. Amén.